Vamos a hablar del sentido de la maravilla, ¿vale? Vamos a tratar de explicar un poquito qué es este concepto y cómo lo introducimos en la educación. Sobre todo, me gustaría hacer hincapié en que es una palabra que suena como muy chula, ¿no? Muy potente, muy rimbombante, pero es algo que nos afecta a todos y me atrevería a decir que a todos de forma cotidiana. Por ejemplo, ¿quién ha estado esta mañana o esta noche hasta las tantas viendo alguna serie en alguna plataforma o ha estado jugando algún videojuego o ha estado, pues, ojalá también, ¿no? Leyendo alguna novela? Esperemos que haya gente que todavía lea novelas, ¿no? Independientemente del formato en el que se lean. ¿Quién está haciendo estas cosas sabiendo que a las 8 de la mañana tenía que entrar a trabajar y que deprisa y corriendo y patatín patatán? Pero bueno, pues estás enganchado a algo, ¿vale? Eso es el sentido de la maravilla. Eso es algo que apela a nuestro sentimiento, que apela también a nuestra forma de entender las cosas, que incluso a nuestro cerebro reptiliano, ¿no? E incluso también al concepto de homeostasis, ¿no? El tratar de huir de lo que es el dolor para buscar el placer, para buscar esa sensación de segregar endorfinas que hace que poco a poco aprendamos, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la narrativa. En realidad no es un concepto que haya inventado yo ni que no existiera, es algo que ya existía en la antigua Grecia, cuando los espectadores a cualquier tipo de drama, ¿no? Estaban ahí sentados en algún odeón o lo que sea, viendo lo que sucedía, el coro griego y tal, pues de repente llegaba un momento en el que se producía este momento de sauma, ¿no? De catarsis, en el cual pues tú entendías que lo que te había escrito Sófocles, lo que te había escrito Esquilo, era algo que apelaba a tu yo más profundo. Entonces, era el momento en el que tú entendías que esa historia más grande que la vida te está hablando a ti en persona. Y por lo tanto, ese aprendizaje se podía extraer de ahí, de la tragedia de Ifigenia, por ejemplo, para apropiártela de hacer la tuya. No estoy diciendo que esto acaba luego todo en sangre y destrucción, ¿no? Como suele suceder en las tragedias griegas. Pero también está muy presente, por ejemplo, en la literatura fantástica, en la narrativa de ciencia ficción y fantasía, y en todo lo que en realidad nos hace felices. En una palabra que se pierde un poquito en la traducción en castellano, que es el concepto de awesome, ¿no? Nadie sabe muy bien cómo traducir esto. Es una palabra de estas que tiene un referente y dos significados, ¿no? Tal. ¿A qué quiere decir esto en castellano? Ser la caña, ser flipante, ser increíble, ser sorprendente. Pues quizás eso es lo que tendríamos que tratar de buscar y de hacer con nuestro alumnado, ¿no? Con la gente que yo tengo en clase y que pues busca esto, busca sorprenderse de forma inesperada, ¿vale? Porque si no, pues es todo repetitivo y todo triste, todo aburrido y tenemos que tener en cuenta que lo que hay en el aula son chavales y chavalas jovencitos, como los que tengo yo en mi instituto pequeño de Burriana, en el Teomio Primer, que lo que intentan es aprender cosas y lo que no podemos hacer es aburrir desde el principio. Hay que tratar de hacerles aprender de forma significativa. Por eso considero que el motor educativo del siglo XXI es el sentido de la maravilla. Recuperar esta necesidad de dejarse impactar, ¿no? de ser tú el protagonista de tu proceso de aprendizaje. Muchas veces los profesores lo que hacemos es tratar un poco de secuestrar este concepto, porque sobreexplicamos las cosas con un exceso de didactismo que hace que al final los alumnos no sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y seamos nosotros los que les acompañamos tanto que al final se aburren, ¿no? Y si empezamos por aburrirles, la cosa no funciona. Hay que tratar de sorprender, como me sucedió a mí también cuando empecé a trabajar en el 2008. Yo venía del mundo de la ilustración y del diseño gráfico. De repente aprobé unas oposiciones de sociales, ¿no? Y entré a trabajar en un aula, nunca había dado clase en mi vida, pero entendí que lo que tenía detrás de mí era una pizarra, pero también era una viñeta gigantesca. Entonces, para mí fue una cosa inesperada entender que podía conjugar las dos cosas, ¿no? Que podía sumarlas y crear algo proactivo para el alumnado y que me podía expresar también de forma potente, ¿no? A partir de ahí, pues claro, vino la reflexión acerca de lo que es la educación, ¿no? Una reflexión que tiene que tratar un poquito de sorprender, ¿vale? Porque, ¿qué es la educación para nosotros? Es decir, la he dibujado aquí como una especie de quimera, si queréis, de unicornio volador que tira arcoíris por el trasero, ¿no? Pero en realidad es porque es así. Me imagino que mi concepto de educación será muy diferente al que podéis tener vosotros, al que puede tener el alumnado, al que puede tener la administración, al que puede tener un TikToker o un YouTuber que hace pues vídeos de 15 minutos, curiosamente como un aceptar, ¿no? Para tratar de explicar las cosas a la gente que está sentada en su salón. Puede ser también algo universitario, formal, con un título, reglado, pero también una educación informal, ¿no? Que lentamente, poco a poco, se nos va comiendo quizás
el camino, porque es bastante mucho más atractiva y seductora, ¿no? En algunos casos. De eso hablaremos un poquito luego más adelante. Entonces, sobre la educación en realidad hay poco consenso de lo que significa. Pero sí que me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Si decía Bertrand Russell que una persona, si se trasladara, por ejemplo, de la Edad Media a nuestro tiempo, los dos únicos lugares donde encontraría cierta coherencia son un hospital y una escuela. Evidentemente, en un hospital encontraría gente que entra para ser curada, y se le cura, y vuelve a su casa satisfecha o no, vete a saber. Y en una escuela, pues habría un señor como yo, a lo mejor mucho más guapo, también hay que decirlo, en una especie de tarima con gente escuchándole callada, ¿no? Mientras él coge y declama y explica sus cosas. Un sistema que ya pues está en el ideal aristotélico, que lentamente nos ha ido acompañando durante toda la modernidad, pero no deja de ser curioso, ¿no? Que estas dos balsas, la salud y la educación, sean inamovibles en este sentido cuando la sociedad no deja de progresar o, si queréis, de cambiar, ¿no? Entonces, respecto a esto, sí que es cierto que habría que buscar una especie de consenso sobre lo que significa educación. Y no es tan difícil. La propia ONU nos lo propone aquí, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el número 4, que viene dedicado al desarrollo de una educación de calidad. Donde dice todo esto de aquí, como son las horas que son, nos tenemos un momento siesta, las he puesto en fosforito para que no tengáis que pensar un poquito las palabras más ribombantes, ¿no? Pero son palabras que son preciosas, ¿no? Palabras que a lo mejor nos deberían significar nuestro horizonte de sucesos, ¿no? A los que nos dedicamos a la docencia. Inclusión, equidad, calidad, promoción de oportunidades y un concepto que es precioso, porque muchas veces sucede que entendemos la educación como algo obligatorio, cuando en realidad es algo que nos acompaña toda la vida, ¿no? El lifelong learning, el aprendizaje para toda la vida, creo que es algo que se tiene que reivindicar. Todo esto es muy bonito de decir, pero claro, este maravillosa quimera, en realidad, hoy en día, teniendo en cuenta nuestra situación, ¿no? Con la cantidad de admículos y de recursos que tenemos acerca de la tecnología, ahora mismo la erupción de la IA dentro del aula y infinidad de cosas, quizás pues no está tan bien como parece, ¿no? Está como un poquito más derecho esta especie de unicornio. ¿Por qué? Pues porque creo que también es cierto que en todo este proceso le hemos ido despojando de una narrativa, ¿no? De un aspecto fundamental. Creemos que somos nosotros los adultos los que damos las clases, quienes se han de sentar encima del unicornio volador y tratar de domesticarlo, cuando en realidad deberían ser nuestros alumnos los protagonistas del proceso. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Pues mirad, esto de aquí es una alumna que llega el primer día a clase, en secundaria, viene de leer muchos libros, los críos leen una variedad de libros, viene de formarse y de repente sucede que le cae el misil nuclear con lo que tiene que hacer, el temario loco, pantagruélico, ¿no? Gigantesco, y se siente pues totalmente descompensada. Y si le preguntáramos qué es lo que piensa cuando descubre qué es lo que tiene que hacer en el instituto para aprobar y qué relación tiene eso con la sabiduría que ya pensaba, nos encontraríamos con que su opinión ha cambiado de forma brutal en escasos minutos, ¿vale? ¿Y por qué sucede esto? Porque esta niña piensa que la escuela es un asco, lo he puesto con J para que duela más, ¿no? A la gente que es de lengua y tal, porque es una falta de ortografía así potente a estas horas. Pues quizás porque no responde a estas preguntas que aparecen aquí. Es decir, lo que hacemos dentro del aula es cercano a las problemáticas que esta niña va a tener que solventar a lo largo de su vida en el siglo XXI, o estamos anquilosados en ese pasado. En ese sentido, lo que hacemos dentro del aula buscando cercanía es rápido también, o seguimos siendo una especie de dinosaurios pantagruélicos con un sistema nervioso tan antiguo que si recibíamos un estímulo en la cola tardaba como 5 minutos en llegarnos al cerebro, ¿no? Proporcionamos respuestas a preguntas que tiene nuestro alumnado y que de verdad les preocupan, o siempre estamos haciendo lo mismo, ¿no? ¿Es útil lo que hacemos dentro del aula o no? Es decir, ¿les formamos para el mundo que viene o les formamos para el mundo que ya ha venido, que ya les ha atropellado, ¿no? Aparte también la inclusión. Es una escuela para todos y para todas, es decir, para toda la gente que está aquí. O habría que sentarse un poquito para ver quién está dentro de todo esto, ¿no? De todo este mundillo educativo. También, respecto a esto, sí que creo que nos convendría también de vez en cuando reivindicar el papel de la educación formal y el papel de los docentes, ¿no? Porque hoy en día somos una especie de anclas de realidad, ¿no? De verdad. En un mundo donde la posverdad lo domina todo, donde es fácil convencer a alguien con un vídeo bien producido, pues de que nos han hecho los lagartianos o de que la Tierra es plana, somos nosotros con nuestra formación, nuestros recursos, nuestra
sable láser para transmitir conocimiento, los que tenemos que tratar de convencer de que eso no es así, ¿no? Y ser garantes de la verdad. ¿Cómo se consigue esto? Pues sobre todo tratando de superar este concepto, el concepto de anestesia educativa. Es decir, yo no digo que nuestro cerebro esté compartimentado de esta forma. Si hay alguna persona que le va a la neurociencia aquí me dirá, pero Pedro, esto está... Pero ponerse en el papel de un niño o de una niña de 12 años, ¿no? Que está habituada a que las cosas entren desde esta forma gris, ¿no? Y nosotros a lo mejor tendríamos que ocurrir hacia ellos desde este lado de aquí. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos delante son niños de 12 o 13 años. Entonces hay que buscar esa audacia, esa diversión. Y no pasa absolutamente nada porque las cosas sean divertidas, todo lo contrario. Lo contrario de divertido no es serio, lo contrario es aburrido. Y no lo digo yo, lo decía Chesterton y tenía toda la razón del mundo. Si empezamos a aburrir a la gente que tenemos, a los chavales, apaga y vámonos. Es decir, ya la cosa no funciona. No pasa nada porque las cosas sean divertidas. Es importantísimo divertir, impactar, sorprender, ¿no? Descubrir cosas y dejar que sean ellos los que poquito a poco vayan protagonizando su proceso de aprendizaje. Una de las cosas que más me gusta hacer con ellos, con los chavales, es proporcionarles retos, ¿no? Y que los solventen. Pensar que veníamos de un sistema en el cual, pues, tú tenías que aprender las provincias, las capitales, los países y soltarlo y luego, ¡buf!, lo vomitas y ya te olvidas al día siguiente, ¿no? Por aquí la cámara es esto que me pasaba a mí en el colegio. Pues bien, ¿qué pasaría si a ti te dieran la posibilidad de convertirte en una especie de agente secreto que tiene que encontrar una serie de reliquias escondidas por ahí por todo el mundo y que el profesor te proporcionara 15.000 euros para que dieras la vuelta al mundo y encontraras esas reliquias? Pues el resultado sería que en clase los chavales hacen este tipo de cuadernos de viaje a mano, totalmente analógicos, entreteniéndose, buscando recursos y luego te los entregan y son todos muy diferentes pero todos muy trabajados porque se ha encontrado este enfoque, digamos, personalizado, ¿no? Cualquier persona con grandes capacidades puede hacer esto, pero también se puede subir al carro de forma inclusiva a la persona que tenga más dificultades. Esto es lo que tú pides, pero como les has estimulado la creación y se lo han pasado tan rematadamente bien, de repente tu mesa se llena de basura, ¿no? La mesa del docente. Y te encuentras ahí con cosas como que tú no habías pedido, pero que las han encontrado. Entonces han encontrado, por ejemplo, 2 dentaduras de George Washington, el aspir que momificó, digo que con el cual se envenenó Cleopatra, el cabello de María Antonieta, un fragmento de una espada japonesa, el cincel con el que Miguel Ángel cinceló la piedad, la única lección manuscrita de Sócrates, el solo sello que no sé nada, ¿no? El único autorretrato de cuerpo entero de Velázquez mientras está documentándose para realizar el cuadro de la vieja friendo huevos, ¿vale? Solo hay uno y lo encontraron mis alumnos. Y después el taparrabos de Espartaco, que curiosamente es de mi talla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas aparecen ahí y es porque yo no las pido, pero como lo disfrutan, funciona, ¿no? Al final, se trata de estimular el cerebro de nuestro alumnado, conseguir que genere rutinas de pensamiento a largo plazo y que la acompañen para toda la vida, porque esto de aquí es la gran tragedia que tenemos nosotros los docentes, ¿no? De un lado, la idea de que el paso del alumnado por nuestras clases es significativo pero corto. Los dejamos a lo mejor en el mejor momento de su vida y ya no sabemos qué es lo que será de ellos. Y yo me conformo con encontrarme con ellos a lo mejor dentro de 20 años y que o no se cambien de acera o no me tiren una maceta en la cabeza. Es decir, que haya ido bien en clase, ¿no? Pero luego, por otro lado, también la gran tragedia está en que nosotros cada año somos más viejos, pero ellos siempre tienen 12 años. Y es muy complicado comunicarse con ellos, ¿no? Hay que tratar de entenderlos con inteligencia. Entender que son personas jóvenes en edad de formarse, pero son personas con total conocimiento y muchísima voluntad de aprender. Son los protagonistas de su propio aprendizaje. ¿Y por qué digo esto? Por la terrible reflexión final. La terrible reflexión final, que está basada en hechos reales. Es algo que me sucedió a mí con una alumna mía, con Lucía, hace unos cuantos años. Una niña que con 13-14 años era lectora compulsiva, se había zampado casi todas las novelas de Stephen King, venía de leerse El Resplandor y de Ir aquel verano, y de repente llego yo un día a clase y me encuentro con que me dice esto: profe, me gustan los cuentos de príncipes y princesas. Y yo, claro, me giro y digo, ¿eh? Me quedo como mirándola y digo, ¿cómo me puede decir esto esta niña si estaba leyendo El Resplandor? Cojo la mano, me acerco y le digo, vamos a ver, Lucía,
¿A ti no se te ha ocurrido pensar que esos cuentos aparece una versión como horripilante de las niñas, tal, que esto no es así ya, en este mundo en el que vivimos y tal? Ella sigue en sus 13 y me dice, bueno, a mí me gustan porque son bonitos y tienen final feliz. Entonces yo ya me la saco de clase, un momento para hablar con ella. Y en el pasillo empiezo a chillarle y le digo, pero es que eso es falso, tú no necesitas ningún príncipe azul ni nada de eso, por favor, estamos en el... Bueno, la respuesta de Lucía fue categórica, ¿no? A ver, profe, estamos en el siglo XXI, confía un poquito más en mí. Entonces, a partir de ahí yo entendí muchísimas cosas, porque es verdad, hay que confiar en ellos, hay que dejar que se expresen y dejar también que sean los protagonistas de su proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos.